Dios les bendiga. Les saludo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo a todos los niños y las niñas del grupo de vencedores de la escuela dominical de Ipuc Machado. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes entonces una nueva clase, una nueva experiencia. Les pido de verdad que se dispongan, que dispongan su corazón para lo que Dios nos quiere hablar en esta hora, dándoles entonces una cordial bienvenida a esta clase. Hemos venido hablando de muchas cualidades del Señor Jesús. Ustedes ya han visto algunas en el transcurso de este mes. Entonces yo quiero que primeramente entonces hagamos una oración, que cierren sus ojos un momento y de todo corazón le pidamos están viendo esta clase, que están escuchando en este momento tu palabra. Te pido que abras sus corazones, su entendimiento. A mí como tu instrumento para traer este mensaje y que ellos sean edificados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Como les venía diciendo, entonces ustedes han estado viendo cualidades de Jesús, y qué bueno es porque en esta clase, en esta oportunidad, tenemos un tema súper especial. El tema que tenemos para hoy es Jesús es Dios. Qué bueno entonces que estemos muy atentos. Vamos a dejar a un ladito pues como otras cosas que nos puedan distraer, y vamos a dedicar estos cortos minutos a atender a la palabra del Señor y a poder edificarnos en este mensaje. Quizá ustedes muchas veces han escuchado en medio de las predicaciones y de algunas enseñanzas que muchas veces los pastores o los hermanos dicen que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Vamos entonces a explorar algunos versículos que nos ayudan a comprender por qué entonces Jesús es Dios. Es un tema muy especial que tenemos la oportunidad de estudiar en esta clase y vamos a prestar mucha atención. Primer versículo, entonces vamos a comenzar a estar muy atentos. Saquen sus Biblias para que podamos confirmar también, cada uno de ustedes pueda confirmar en la Biblia que lo que yo les estoy leyendo acá es verdad, ¿cierto? En Isaías capítulo 9 versículo 6 tenemos entonces que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Qué bonito este versículo. Este versículo nos lleva a dos temas muy importantes que son nacimiento humano y naturaleza divina. Jesús tuvo ambas, un nacimiento humano y una naturaleza divina. Un nacimiento humano porque ustedes ya saben que él nació de una mujer, como todos nosotros, como todo el resto de la humanidad. Pero su naturaleza es divina, puesto que su espíritu era el mismo espíritu de Dios, porque él era Dios mismo que se había venido a manifestar a la humanidad para salvarnos. Entonces, aunque él estaba revestido de humanidad y de un cuerpo humano como todos nosotros, siempre su origen es divino y celestial. Por eso él es santo, y por eso, aunque en su humanidad, como Jesús, sintió muchas cosas que nosotros sentimos, siempre podemos tener esa confianza y esa seguridad de que en su naturaleza divina él es Dios, el Dios que es por sobre todas las cosas. Vamos a seguir viendo entonces qué más nos demuestra este hecho. Vamos a irnos a Isaías en el capítulo 7, en el verso 14, donde nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces esto nos lleva a un hecho de que el nacimiento de Jesús fue predicho desde el Antiguo Testamento. Fue un hecho del que hablaron los profetas, en especial Isaías, y que ya estaba planificado desde hace muchísimos años antes de que sucediera. Entonces, también vemos que dice llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, por lo cual es una muestra más de que Jesús es Dios, porque siendo Jesús un niño que nació naturalmente de María, ya estaba predestinado que iba a ser Dios con nosotros, Dios en medio de esa humanidad. Asimismo, entonces, Jesús fue un niño que fue adorado, y eso es una prueba de que Él es Dios, y de que aun los años que estuvo acá en la tierra como humano, Él siempre fue Dios. Entonces, vamos a verlo en Mateo, en el capítulo 2 y en el versículo 11. Dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ya ustedes se imaginarán que acá están hablando de los Reyes Magos, que fueron a conocer a Jesús cuando Él hace poco había nacido. Entonces, porque si Jesús no fuera Dios, ¿por qué lo iban a adorar? Lo adoraron porque a ellos les fue revelado que Él era Dios, el único y verdadero Dios que nosotros conocemos. Entonces tenemos, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Muy interesante pensar esto. Algo dijeron los profetas, los Reyes Magos lo adoraron, pero ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Vamos a ver un poco ese tema. Tenemos entonces en Juan el capítulo 10, en el verso 30. Dice, yo y el Padre uno somos. Entonces ya hasta el 31 nos cuentan cómo unos judíos lo querían apedrear, pero Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y los judíos le respondieron diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces mucha gente en la época en que Jesús vivió acá en la tierra no logró comprender que Él era el mismo Dios que se había manifestado en un cuerpo humano para venir a salvar a la humanidad, que había venido a ofrecerse como un cordero, como un sacrificio para perdonar todos nuestros pecados. Entonces Él mismo dijo, yo y el Padre uno somos, porque en ese mismo ser de Él estaban las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces qué bueno que podamos comprender por medio de esa enseñanza y que el Señor nos abra el entendimiento para entender que de verdad lo que Él hizo, Él vino a hacer por nosotros fue un sacrificio de salvación, y que no seamos como los judíos que no pudieron comprenderlo y que le llamaron blasfemo y que le dijeron, porque tú siendo hombre te haces Dios, y no comprendieron que Él era el verdadero Dios. Nunca lo comprendieron. También en Juan, ahí mismo en el capítulo 8, en el verso 58, entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. También estaba demostrando Jesús, al expresar eso, que Él existía antes aún que Abraham, que Él como Dios ha existido desde siempre, y Él en su naturaleza divina existió antes que en su naturaleza humana. Es decir, Él como Dios, como espíritu, siempre ha sido, siempre ha existido. Y entonces llegó el momento de manifestarse en un cuerpo humano, de manifestarse en carne como Jesús, ¿cierto? Entonces también esta conversación la está teniendo con los judíos
donde les dice que antes que Abraham fuese, él ya era. Qué bueno que lo podamos entender. En esta clase es un tema maravilloso de verdad comprender que ese Jesús del que tanto se habla en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que se viene hablando muchísimos años antes en el Antiguo Testamento. Una de las más grandes manifestaciones de que Jesús es Dios es un hecho que no podemos negar y que si estudiamos todo el Nuevo Testamento podemos comprender que Jesús tuvo una vida sin pecado, que en verdad Él vivió en un cuerpo humano como nosotros, pero a diferencia de nosotros, Él nunca pecó. Nosotros siempre como humanos vamos a cometer errores y muchas veces le hemos fallado a Dios, pero Él, aunque estaba en un cuerpo humano, aunque estaba con una esencia humana, Él jamás pecó. Y vamos a leerlo en Hebreos en el capítulo 4, el versículo 15, donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, como podemos ver acá, el Señor Jesús también tuvo tentaciones porque estaba en un cuerpo humano como el nuestro, pero Él jamás pecó, porque Él era Dios mismo, que estaba acá con un propósito muy claro, y era la salvación de nosotros, morir por nosotros, para con esa sangre que Él derramó, poder limpiarnos de toda nuestra maldad y de todos nuestros pecados. Qué bonito entonces que nosotros podamos reconocer que Jesús es Dios, y que en realidad ese Dios eterno, que no tiene principio ni fin, un día decidió manifestarse en un cuerpo humano, porque esta humanidad necesitaba un sacrificio, un cordero sin mancha y sin pecado, que se sacrificara por cada uno de nosotros. Entonces así concluimos este hermoso tema, y de verdad que espero que esta palabra se quede en sus corazones, que la reflexionen, que la analicen y que estudien estos versículos con sus papás, porque va a ser de mucha bendición para ustedes. Ahora entonces vamos a crear. Vamos a hacer algo muy bonito, una manualidad muy sencilla, muy fácil, que espero que para todos sea de mucho agrado y que nos pueda dejar como un recuerdito muy bonito de este tema, de todo lo que hemos aprendido en esta clase. Espero que estén pues muy activos y muy atentos a la manualidad. Lo que vamos a hacer en esta manualidad es que vamos a construir un plegable en donde vamos a hacer un resumen de la clase y lo vamos a tener como un recordatorio de lo que aprendimos. Vamos a necesitar fichas bibliográficas como esta, o también pueden utilizar cartulina, que la pueden cortar de ese tamaño o más grande según quieran hacer el friso. También la pueden utilizar de colores. Vamos a utilizar cinta, puede ser de esa de enmascarar, o si van a trabajar con cartulina de colores, debe ser entonces cinta transparente. Vamos a tener también a la mano marcadores de todos los colores que tengamos y tijeras. También pueden utilizar mirellas o algunos elementos con los que ustedes ya quieran decorar su friso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar la fichita que ya tenemos y vamos a medir un pedazo de cinta del mismo tamaño que tenemos la cartulina o la ficha, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es comenzar a unir las fichas para crear el friso. Las vamos a poner lo más parejas posibles, que quede un pequeño espacio para que se pueda doblar.
y luego ponemos la cinta. De esta manera. Listo, cuando ya hemos pegado entonces todas las hojitas del friso, se va a ver de esta manera, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar por la primera página. Entonces en la primera página vamos a marcar nuestro friso. Vamos a colocar los datos que cada uno queramos, le podemos poner nuestro nombre, la fecha. Luego pasamos a la siguiente página y vamos a poner el título de esta clase, que ya todos lo sabemos. Jesús es Dios. Luego en la siguiente vamos a poner el primer versículo que trabajamos. Isaías 9:6. Y también a qué hace alusión este versículo, ¿cierto? Al nacimiento humano y a la naturaleza divina. Vamos a pasar entonces ya a nuestra siguiente página, donde vamos a poner la siguiente cita, que fue Isaías 7:14, y a lo que se hizo referencia, que fue el nacimiento de Jesús, predicho desde el Antiguo Testamento. Ahora vamos a poner primero el título, un niño que fue adorado, y la cita, que es Mateo 2:11. Listo, pasando entonces al otro lado del friso, vamos a escribir este título que dijo Jesús de sí mismo, y al lado los dos versículos correspondientes, Juan 8:58 y Juan 10:30. Acá podemos hacer unas flechitas para que se note que corresponden estas citas a esta pregunta. Y para finalizar, tenemos una vida sin pecado. Hebreos 4:15. En cada página, entonces ya cada uno va a realizar las decoraciones que quiera. Puede ser con los mismos marcadores, puede ser con estrellas, puede ser con papelitos de colores. Ya queda a la creatividad de cada uno, como lo quiera decorar. Entonces si lo abrimos, nos va a quedar así, y por el otro lado. Espero que les haya gustado y que les sirva muchísimo para recopilar todo lo de esta clase.